el día de hoy al doctor Rodrigo. Nada más deja ver si se conecta. Deja ver dónde anda o si no anda. Espérame. Pero me deje ver si ya anda listo. Denme chance. Espérame. Bien, mientras entra el doctor Rodrigo, y espero si anda por ahí que me diga ya estoy por ahí. Pero bien, sáquenle provecho, por favor. Él, aparte de que es un excelente médico en medicina física y rehabilitación, pues fue formado. Le estoy dando el adelanto de quién es, obviamente, para agilizarle. Fue formado en el Instituto Nacional de Rehabilitación y además hizo una subespecialidad por parte del Instituto Nacional de Pediatría, el Federico Gómez, en donde pues prácticamente ellos están tratando o manejando pacientes no solamente con problemas de tipo no sé cómo sea la palabra correcta, ustedes ayúdenme en cuestión de discapacidad, creo que no se llaman así actualmente, tiene otro nombre. ¿Alguien sabe cómo es? No voy a meter yo las patas, estoy diciendo algo diferente. Creo que les dicen personas con capacidades diferentes. No lo sé, no, capaz que ahorita que entre Dificultad. doctor Rodríguez me va a regañar, así que espero meter las patas desde antes de que llegue él. Entonces, bueno, hagan de cuenta, si lo dije de manera equivocada, hagan de cuenta que nunca lo dije. Pero bueno, ellos, pues es parte de su profesión y son los que tratan de manera aguda a los pacientes que tienen trauma medular, obviamente por todo lo que conlleva. Ahorita que revisen el tema, se van a dar cuenta que prácticamente el abordaje del trauma medular es anatomía pura y fisiología pura o neurofisiología o neuroanatomía de lo que es todo lo que es la médula y todo lo que son las vías, tanto las que comunican el exterior del cuerpo, por decirlo de alguna manera, con la parte interna y lo que va a desarrollar. Ya me dice que ya va a entrar. Me dice que ahorita entra. Mejor le pregunto a él cómo se dice de manera directa para no meter las patas y que me corrija. Allá entro por allá. Hola, buenas tardes, doctor Rodrigo. Doctor Rodrigo. Ahí voy. Ya. Ok. Discúlpame. Siento que todavía eres cuando ibas de guardia en aquellos viejos tiempos. No, hombre, no, pues, ¿cómo te explico? Ok, bueno, pues bienvenido, Rodrigo, como siempre, Gracias. aquí a tu casa, que ya te adoptamos al tema del trauma medular. ¿En dónde estás? ¿Por qué traes cubrebocas? Porque de verdad voy terminando de dar consulta presencial. Okay. Esto es
Neuroga, es mi clínica de Reavi, y pues voy terminando de ver Ok. a un bebé con, bueno, no ni tan bebé, pero un niño con espectro autista y me hizo ver las de Caín, pero a gusto. Eso O sí, sea, siempre son un reto. Bien, el doctor Rodrigo, chamacos, ¿en algún momento fue el equivalente a lo que ustedes son? Bueno, sí, prácticamente lo que ustedes son ahorita hace como 18 años. ¿Es así más o menos? ¿17? no, hace, ¿16? hace 12, 13. ¿13? No, no es cierto. Claro que sí. ¿En serio? Sí, White. mira, yo entré a Reavi en 2011. Entré a ortopedia en 2010 y me Ujú. salí de ortopedia, entré a Reavi en 2011. Entonces mi servicio fue 2009-2010, mi internado 2008, y a ti te conocí en 2000. No eras interno todavía. No, ni siquiera era interno, No, ¿estabas que en tercer año, en cuarto año? ¿Quinto? como cuarto año. Como cuarto año. Así es. Bueno, han pasado algunos años, chamacos, así que ya no quiero contar porque nos vemos cada vez más viejos. Bueno, tú te ves más viejo, Rodrigo. ¿Lo qué? Bien, entonces sáquenle provecho, por favor. Te voy a dejar a los chamacos. Tengo evento para variar. Ya quiero terminar la semana. Ok. Pero, pues, chamacos, sáquenle provecho, por favor. El doctor, repito, es médico especialista en medicina física y rehabilitación. Repito, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación e hizo ¿cómo se llaman? ¿Qué? ¿Existes en el Federico Gómez? No, en Federico Gómez estuve trabajando en la unidad de investigación. Ah, bueno. Entonces, ellos, repito, su especialidad prácticamente ven en agudo a los pacientes que tienen, pues no solamente lesión medular, sino algunos problemas neurológicos en general, pero bueno, ahorita enfocándonos a lo que es la, la médula y todo lo que conlleva. Repito, prácticamente si ustedes conocen anatomía y la neurofisiología de la médula espinal, es pan comido, porque es así bien bonito del libro el poder aplicar lo que ustedes se supone que ya conocen. Entonces, Rodrigo, te los dejo, puedes exprimirlos, me desocupo de lo que estoy haciendo, me meto ahí, a ver, hostígalos, se vale, el examen es el lunes. El lunes. Así es, así que yo creo que han de estar un poquito estresados. Qué malo. ¿Estás estresado, Andy? Andy, ya hasta se fue, está mudo. Andy, Sí, guay, creo que sí se fue. Así es. Tenemos a un Ironman, por cierto, es Julio. ok. Así es. Julio, ¿tienes voz o estás Buenas, Doc, buenas. Mucho Hola, gusto, doctor. buenas tardes. Aquí daremos lo mejor. Ok, muy bien. Más les vale, chamacos. Entonces, todo es tuyo, Rodrigo. Perfectísimo. Ok, adelante, Arturo. Saca la casta, por favor. Oye, nada más, ¿y qué pasó con Andy? ¿Está vivo? No, Aquí ando, doctor, aquí ando. Madre santa, ¿qué estabas haciendo? Estoy haciendo los apuntes de la clase, doc. Si todavía no empezamos. Pero yo vengo del futuro, doc. A ver si es cierto, ¿eh? Ojalá. Oye, ¿qué futuro ves en tu examen, Andy? Se ve bueno el futuro. Ay, Dios. Está bueno, niños. Los dejo, por favor. Todo lo que le quieran preguntar al doctor Rodrigo, exprímanlo, por favorcito. Muchas gracias, Rodrigo. no, ustedes, a ti, ¿vale? Ahí te veo al rato. Ahora, vale, gracias. Ay. Bye.
Dale, pues, a darle, Arturo. Listo. Más o menos lo que les decía ahorita, Alito, ¿no? De repente pareciera como que tenemos quizá la idea de que la parte de rehabilitación nada más se dedica a ver secuelas, pero lo ideal es que nosotros nos hagamos cargo del paciente siempre y cuando se encuentre estable y no requiera un manejo quirúrgico. Ya seguramente hablarán un poquito de las fracturas de columna y cómo se puede afectar la médula, en fin, ¿no? Pero si la fractura o si la columna está estable, no tiene datos de inestabilidad, el paciente está estable, pues entonces ahí ya qué le hacemos, ¿no? Porque el ATLS no nos va a decir cómo lo tenemos que evaluar, al menos no bien, porque no me encanta el cuadrito que siempre ponen ahí, que seguramente habrás puesto esa tabla, la odio, pero bueno, no importa. Y entonces, buena parte del resultado y de lo que se hace, pues al menos en el instituto de rehabilitación, en el instituto de neuro, es con base a lo que hacemos los de rehabilitación. Entonces, pues bueno, hay para que, si les gusta este rollo de la lesión medular y tal, para que vayan pensándole qué van a hacer cuando sean grandes. Dale, Arturo. Ok, sí me escucho, ¿verdad? Sí, Arturo. ¿Sí? Ok, va. Bueno, pues compañeros, hoy vamos a hablar sobre el trauma medular, ¿no? Como ya vimos. Antes de entrar de lleno al tema, pues recordemos un poco sobre la anatomía de la columna vertebral. Sabemos que va a estar compuesta por 33 vértebras y estas van a ser de varios tipos. En total vamos a tener 7 de tipo cervical, 12 dorsales o torácicas, 5 lumbares, 5 sacras que se encuentran fusionadas y de 3 a 5 coxigias que también se encuentran fusionadas. Entre cada vértebra vamos a encontrar los discos intervertebrales que están conformados por un núcleo pulposo central y por un anillo fibroso periférico. Este está formado por fibrocartílago. Las vértebras, por su parte, van a estar conformadas por un cuerpo vertebral anterior, un arco vertebral posterior y un agujero vertebral central por donde va a estar corriendo la médula espinal. También, los diferentes tipos de vértebras van a estar variando en cuanto a su forma o al tamaño del canal vertebral o demás, pero de forma general todas van a tener pedículos, láminas y diferentes tipos de apófisis, ¿no? Ya sabemos que son la espinosa, las transversas y articulares. También vamos a tener elementos que van a brindarle apoyo, ¿no? Para los movimientos de flexión y de extensión, que van a ser los ligamentos. Entre estos encontramos al ligamento longitudinal anterior y al posterior. El anterior sabemos que va a ser más grueso y fuerte que el posterior. Este va a cubrir la parte, sobre todo anterior y lateral del cuerpo, y va a limitar los movimientos de extensión, mientras que el posterior es más angosto que el anterior y limita, pues, más que nada lo que es la flexión de la columna. También tenemos el ligamento supraespinoso. Este va a conectar todas las puntas de las apófisis espinosa y sirve como punto de inserción para varios músculos. El interespinoso, por su parte, conecta los bordes inferiores de cada apófisis espinosa al borde superior de la apófisis siguiente. El ligamento intertransverso pues, va a estar yendo de cada apófisis transversa a la siguiente. Y el amarillo, por su parte, pues es este ligamento que une a las láminas. Y como el ligamento posterior, bueno, el longitudinal posterior, pues se dice que limita la flexión también de la columna. La médula espinal, entonces, es esta continuación del sistema nervioso central que inicia por encima del agujero magno como una continuación del bulbo raquídeo y termina entre L1 y L2. Algunas fuentes dicen que debajo del borde inferior del L1, pero pues
Entre L1 y L2, pues igual está bien, ¿no? En toda su extensión también se encuentra rodeada por las 3 meninges y tiene el líquido cefalorraquídeo en todo el espacio subaracnoideo también. Vale la pena recordar que tiene 2 intumescencias específicas a nivel cervical y lumbar, que son las raíces para los plexos de esas zonas. Va a continuar afinándose hacia su porción inferior, formando lo que se conoce como el cono medular. Y la cauda equina son las raíces de porciones lumbares, sacras y coxígeas que se encuentran por debajo del cono medular. También va a terminar en lo que se conoce como filum terminal, que es una prolongación de pia madre. Entonces, en toda su extensión va a tener 31 pares de nervios raquídeos, cada uno con sus respectivas raíces motoras y sensitivas. Y pues también sabemos que va a poseer los ganglios espinales en cada raíz posterior. Ok. En esta imagen les pongo la disposición de los diferentes tractos medulares en en una sección de la médula. Podemos ver en color rojo lo que son los tractos descendentes o motores y en azul los que son ascendentes o sensitivos, ¿no? En los motores podemos ver que se dividen en los tractos piramidales y extrapiramidales. El tracto piramidal se va a dividir en lo que son el fascículo corticoespinal lateral y el anterior. Mientras que en los sensitivos o ascendentes, pues vemos que también hay varios, ¿no? Pero vamos a centrarnos sobre todo en las columnas dorsales del lemnisco medial. También, pues la disposición va a ir variando de acuerdo a la sección de la médula. Pero esto es nada más como una introducción. Entonces, creo que esta tabla la que el doctor mencionaba que no le gusta, pero, pero bueno, de todos los tractos que existe, bueno, que tenemos en toda la extensión de la médula, pues se dice que 3 se pueden evaluar de forma fácil durante la valoración de un paciente que ha sufrido un traumatismo, una lesión que sospecha medular. Estos son el tracto corticoespinal, el espinotalámico y las columnas dorsales. De forma rápida, recordemos que el corticoespinal se encuentra, como vimos en la imagen anterior, en el segmento posterior de la médula y controla sobre todo la fuerza motora contralateral por la decusación que hacen las fibras, pero ahorita lo vamos a ver. Se evalúa fácilmente evaluando la función motora la función motora de músculos claves, que igual vamos a ver, aunque ahí dice que pues, contracciones musculares voluntarias. El tracto espinotalámico, igual vimos que se encuentra en la porción anterolateral de la médula y transmite sobre todo impulsos de dolor y temperatura también contralaterales. Y esto se va a evaluar con la prueba del pinchazo y del tacto ligero. También lo vamos a ver más adelante. Y por último, el tercer tracto es el de las columnas dorsales. Pues se encuentra en la porción posteromedial de la médula y lleva la propiocepción y sensibilidad a la vibración y al tacto suave del mismo lado. Y pues estas 3 características son las que vamos a evaluar para ver si existe lesión de este tracto. Entonces, de forma un poquito más específica, el tracto corticoespinal sabemos que es de tipo descendente o motor y se encarga sobre todo de la agilidad en movimientos voluntarios. Las fibras se originan desde células piramidales de la corteza en su quinta capa y recordemos que el 90% de estas fibras se va a decusar a la altura de las pirámides, por eso se dice que es del tracto piramidal, ¿no? Formando así el fascículo corticoespinal lateral y pues desde ahí van a descender. El 10% restante continúa su descenso sin decusarse en las pirámides, formando el fascículo corticoespinal anterior. De este 10%, se calcula que más del 90% se va a decusar de forma segmentaria en distintos niveles de la médula por la comisura blanca. Y solo, pues, de donde lo leí, mencionaba que solo aproximadamente un 2 o 3% se mantienen como fibras ipsilaterales, o sea, nunca se van a decusar.
y forman lo que se conoce como el tracto o fascículo de Barnes. Entonces, por eso se dice, pues la mayoría de las fibras se decusan en algún punto. Entonces, por eso se dice que controla los movimientos pues, contralaterales. Algún daño o lesión que exista en fibras de este tracto, sobre todo el corticoespinal lateral, van a dar signos de motoneurona superior, que son la espasticidad, hiperreflexia, se menciona también el clonus, el signo de Babinski positivo. También va a estar ausente o puede estar ausente el reflejo cutáneo abdominal y también o el cremastérico. Y pues obviamente se van a perder la habilidad de ejecutar movimientos voluntarios finos. El otro tracto que les mencioné fue el espinotalámico. Espérame tantito, Arturo. Sí. Vas absolutamente espectacular. Entonces, vamos a ver. Creo que, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, excepto en una cosa, creo que nada más, igual vamos a cambiarlo un poquito. Dices que, dice tu tabla ahí que se encarga de controlar la fuerza, ¿no? O algo así dice por ahí. Sí, ¿no? Control de la fuerza. Realmente no se dedica o no es el encargado de regular como tal el control de la fuerza. Y la clave está en lo último que dijiste en cuanto al movimiento. Dijiste algo así como que regula o permite movimientos finos, que eso sí ahí sí tienes mucha razón, ¿vale? Pero entonces, ¿cuál es la función o cuál es la actividad principal del tracto corticoespinal? El control de los movimientos, pues, distales. No, porque el control de los movimientos está planeado, está integrado y está llevado a cabo por la corteza motora, bueno, por la corteza premotora y la corteza motora primaria. Entonces, tienes amplias áreas de corteza cerebral para encargarse de dirigir ese movimiento. Entonces, la clave está en lo que dices, ¿no? En el movimiento fino. Si tú tienes una lesión en en el tracto corticoespinal, ¿vale? ¿Cómo van a estar tus reflejos? ¿Aumentados? Aumentados, ¿vale? ¿Qué otra cosa hay de la que hablabas de ahorita? Hay una contracción sostenida de los músculos que no va a estar regulada, no va a ser voluntaria, ¿vale? Y va a estar regulada por mi sistema nervioso central. Y no lo va a poder vencer, no va a poder vencer fácilmente. ¿Eso cómo se llama? ¿Hiper qué? Hipertonía, perfecto. Y si es reactiva a la velocidad, o a los cambios de velocidad, entonces se llama espasticidad. Perfecto. Tienes un músculo que está constantemente contraído y que si tú le pides que tenga una respuesta ante un estímulo de estiramiento muscular, va a estar exaltado. Eso si tienes ese tracto lesionado. Entonces, ¿a qué te suena? ¿Para qué pueda funcionar o para qué funciona realmente ese tracto? Para regular la fuerza de la contracción. No la fuerza. La intensidad, la cantidad de fibras que se contraen. No la cantidad de fibras que se contraen, pero sí la intensidad, ¿vale? Realmente el tracto corticoespinal es un tracto inhibitorio, ¿vale? Si tú lo liberas, si tú lo lesionas y lo liberas, entonces no hay nada que pueda inhibir un movimiento primitivo y una respuesta primitiva. Es decir, un reflejo muy exaltado,
¿vale? Un reflejo que en algún momento desapareció o se inhibió o se enmascaró por un movimiento muy preciso, muy bien dirigido, muy bien controlado, muy fino, ¿vale? Y que se fue perdiendo a lo largo del tiempo, a la vez que yo iba, o que mi maduración del sistema nervioso central me permitía niveles superiores de control muscular. Por ejemplo, el que mencionabas, ¿no? Bueno, no sé, el palmomentoniano, el reflejo de Babinski, reflejos muy primitivos que cuando se lesiona este tracto corticoespinal vuelven a ser evidentes, ¿vale? Entonces, realmente la función primaria o la función principal del tracto corticoespinal es inhibitoria. A partir de esa inhibición podemos lograr un muy buen control muscular, podemos lograr tener movimientos muy finos, muy bien dirigidos, muy bien controlados, ¿vale? Que en el momento en el que se lesiona, pues bueno, se pierde y pierdes junto con él, junto con esa lesión de la médula, pues otras funciones que son igual de esenciales, ¿no? Pero específicamente el tracto corticoespinal se va a encargar de eso. Ok, ya, sí le entendí. Súper bien. Bueno, continuando con el siguiente tracto es el espinotalámico. Ya vimos en imagen también y recordamos que es un tracto ascendente que transmite sobre todo la sensibilidad al dolor y a la temperatura. También recordemos el concepto de las fibras A delta y C que nos ayudan a transmitir el dolor. Las A delta son fibras mielínicas de transmisión rápida y las C son fibras amielínicas de una transmisión pues, más lenta. En sí este tracto pues inicia con la terminación periférica que va a enviar un impulso hacia el ganglio de la raíz dorsal. Este cruza al lado opuesto y asciende por todo el cordón blanco contralateral, o sea, ya cruzó, ¿no? Y termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y pues de ahí hacia diferentes áreas de la corteza. Entonces, por eso podemos entender que si existe un daño en este tracto, en cualquier punto de la médula, pues vamos a perder la sensibilidad al dolor y a la temperatura, pues contralateral al sitio de la lesión. El tercer tracto del que les estaba hablando es el de las columnas dorsales, que también va a ser un tracto ascendente, y este va a estar formado por dos fascículos. El primero es el grácil o gracilis. Este se encuentra en toda la extensión de la médula y posee, perdón, se escucha en un carro, posee fibras de nervios sacros, lumbares y los últimos 6 dorsales. Y el segundo fascículo es el cuneiforme. Se encuentra más lateral al grácil y posee fibras de las dorsales superiores o restantes y de las cervicales. Como ya les había comentado, este tracto se encarga de... Ay, Dios, perdón, está pasando. Bueno, X. Como ya les había dicho, este tracto se encarga de transmitir la propiocepción y la sensibilidad vibratoria y al tacto suave del mismo lado del cuerpo. Entonces un daño en este nivel, pues digo un daño en este tracto nos hace perder todas estas funciones por debajo del sitio de la lesión. Ok. Otro concepto que tenemos que tener muy presente al momento de evaluar pacientes que han sufrido una lesión pues en la médula es el de dermatomas, ¿no? Recordemos que un dermatoma es un área de la piel que se encuentra inervada por axones sensoriales de un segmento particular de una raíz. Hay varias imágenes que nos ponen cómo están dispuestos los dermatomas en todo el cuerpo, pero pues ahora sí que va cada quien, ¿no? Como que a algunas personas se les hace más fácil ver una disposición lineal como el que pueden ver en su pantalla, digo, en la parte derecha de su pantalla, ¿no? O sea, de C2 hasta S5, pero pues nada más hay que recordar que las raíces de C2 a C4 aproximadamente, pues van a estar en la cabeza y pues en la parte superior del tórax. De C5 a C8 van a estar en la parte lateral del miembro superior y en la mano. De T1 a T3 aproximadamente van a estar en la parte interna del miembro superior y una parte superior del tórax también. Desde T4 hasta T10 van a estar desde los pezones hasta el ombligo.
T11 y T12 en regiones un poquito más inferiores del abdomen, de L1 a L3 en la parte anterior del muslo, en una disposición pues diagonal más o menos, L4 y L5 en la porción anterior de la pierna y en el dorso del pie. De S1 y S2 van a estar en la planta del pie y en la porción o en la parte posterior de la pierna y del muslo. Y pues se quedan los dermatomas de S3 a S5 en la región perineal, ¿no? Otro concepto es el de miotomas. El miotoma pues va a ser un grupo de fibras musculares que se encuentran inervadas por un nervio espinal. Tener en cuenta o recordar este concepto nos va a ayudar mucho a la valoración motora del paciente que ha sufrido una lesión medular. Y tenemos que tener en cuenta que un nervio periférico va a inervar a más de un músculo o grupos musculares. Es decir, no solo un músculo va a estar inervado por una raíz, ¿no? Y aquí entra el concepto de músculo clave, que va a ser un músculo que va a estar representando una raíz nada más, ¿no? Y tener en cuenta este concepto pues nos va a ayudar mucho a la evaluación de la fuerza muscular bilateral del paciente. En la tablita que pueden ver a su derecha, pues ahí están los puntos que vamos a estar dando a la función motora de cada paciente, donde un 0 representa la parálisis total del músculo y van hasta el 5, ¿no? El 5 representa la fuerza normal de ese músculo clave. Y pues sí, vale la pena también tener en cuenta que el esfínter anal externo se tiene que evaluar de forma digital, esto para ver si reacciona al estímulo pues táctil. No Ahora bien, tanto, espérame sí. un segundito ahí. Vamos Sí. a la de los dermatomas. Ok. Ahí siempre, ahí Talito siempre les pregunta que qué inerva hace uno, pero yo creo que ya todo el mundo se pasó la respuesta, entonces, pues bueno, supongo que será muy fácil. ¿Qué inerva hace uno? Pues yo sabía que como que tenía dos divisiones, ¿no? Como que una que se une a un par craneal, no me acuerdo cuál era, creo que era el hipogloso, y otra se une a C2, o sea, como que en sí, por eso a veces no sale en teoría en el dibujo de los dermatomas, porque como que su rama en sí, como que se termina uniendo a otros nervios. De hecho, la realidad es que yo nunca he visto un esquemita en donde salga representado C1, ¿eh? Pero sí tienes razón. Una parte, o algunas, bueno, sí, un porcentaje de C1 se encarga, bueno, se adosa al hipogloso y se vuelve parte, ¿no? Y entonces va a inervar los músculos yoideos. ¿Vale? Y bueno, realmente, te digo, no, yo no he encontrado un solo esquema en donde aparezca. Pero bueno. Otra tricky question. ¿Qué dermatomas, al evaluar una lesión medular, considerarías más importantes, partiendo del nivel de una lesión, ¿no? Pensando que tu lesión medular sea en el nivel del dermatoma que estás encontrando sensibilidad? Ahorita ya nos vas a hablar de nivel motor, nivel sensitivo, de nivel medular o de nivel neurológico. Pero de esos dermatomas, ¿cuáles tú considerarías que son más importantes y que debe de tener como mucha más atención? Una lesión por debajo de ¿cuál? Una lesión por debajo de ¿cuál? Una lesión por debajo de ¿cuál? Doc, es arriba de C3, ¿no? Porque controla el nervio frénico y pues podría haber alguna afección a la respiración si existe alguna alteración, ¿no? Buenísimo. Buenísima esa respuesta, exactamente, ¿no? ¿Qué músculo, así como esencial para la respiración, nos va a controlar el frénico? El diafragma. Exactamente. Sin diafragma es muy, muy factible que el resto de tus músculos respiratorios
y de tus músculos respiratorios accesorios se empiecen a fatigar y entonces empieza a tener una insuficiencia respiratoria muy fácilmente. ¿Vale? Más abajo de C3, ¿cuál sería importante? ¿No? Que tiene que ver con una de las complicaciones más frecuentes y prácticamente en el periodo agudo y subagudo de una lesión nodular. Pues podría ser validar ya a nivel de S4 y S5 porque definiría si la lesión medular es completa o incompleta. No, porque ahorita vamos a hablar de cuándo es completa y cuándo es incompleta. No necesariamente, o bueno, no, de hecho no tiene nada que ver el nivel, de la lesión. ¿Vale? Ahí sería también muy importante T6. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver T6 y con qué se relaciona T6? Porque a veces las lesiones en T6 están asociadas a choques neurogénicos. No a choque neurogénico, más a una cosa que se llama La disreflexia autonómica. Exactamente. ¿Y por qué? Porque no sé exactamente, no sé cómo exactamente decirlo, pero sé que pues normalmente las fibras simpáticas se activan si hay dolor. Entonces lo que pasa es que el cuerpo no alcanza a anular esa activación simpática con el parasimpático y pues tiene un buen de síntomas simpáticos que no solo causan descontroles y cambios hemodinámicos muy peligrosos que pueden conducir a la muerte, sino que pues a veces es difícil de detectar, porque además pues es un paciente que está accidentado, puede que tenga choque hipovolémico y puede como que confundirte de qué le está pasando a ese señor porque tiene tan baja la presión. Exactamente. ¿Por qué tiene tan baja o por qué tiene tan alta la presión? Uno de los signos más importantes de una disreflexia autonómica es un aumento descontrolado de la tensión arterial. ¿Vale? Como bien dices, tiene relación con los estímulos dolorosos o estímulos álgicos, mejor dicho. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que T6 tiene una relación muy importante con la circulación esplácnica. Entonces, y recordarán que la circulación esplácnica juega un papel muy importante en la regulación y en la homeostasis de la volemia, en la homeostasis de nuestra tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, en fin. Entonces, si tú no tienes una correcta regulación, ¿vale? No va a haber algo que detenga esa respuesta. Entonces tú puedes tener un estímulo tan sencillo como una arruguita en una sábana, que una costura de un calcetín te esté lastimando el dedo y va a ser suficiente para que tengas un aumento de tensión arterial importantísimo y eso puede condicionar un evento vascular cerebral, puede condicionar también una cardiopatía, puede condicionar, pues vamos, ¿no? Muchas, varias complicaciones, porque has perdido la capacidad de tu sistema nervioso autonómico de poder regular esas respuestas. Entonces T6 va a ser muy importante y una lesión a ese nivel deberías de esperar que tenga que haga una disreflexia dentro del primer año de tu lesión medular. Y disreflexias
complicadillas, ¿no? Y más abajo, ¿qué otro sería importante? Que eso sí ya es más a largo plazo. ¿Alguien? ¿No? Es que dijo una complicación a largo plazo. Pues Después de las... Ahí te va, es un problema que se presenta desde el inicio. Sin embargo, la complicación que puede poner en riesgo la vida de un lesionado medular sí va a ser a mediano o largo plazo. Pues que se estreche el canal. O bueno, o puede... tiene un nombre. No. ¿Cómo es la inervación de la vejiga? Bueno, de la vejiga, pues hay una parte que es voluntaria. En el caso del músculo detrusor, es el que nosotros podemos contraer como que a voluntad. No sé si por ahí a eso se refiere, Doc. Más o menos, pero el detrusor no lo relajas y lo contraes a voluntad. Tiene una relación, o tiene una inervación, mejor dicho, que no puedes regular. ¿Qué es lo que puedes controlar? El esfínter, ¿vale? ¿Qué sucede en lesiones que involucran S1 y S2? Que vas a perder la capacidad o la regulación correcta de un adecuado llenado y un adecuado vaciamiento de la vejiga, ¿vale? Y entonces es algo que se llama vejiga neurogénica, ¿vale? Regularmente las lesiones por arriba de S2, bueno, de S3, te van a dar una vejiga neurogénica de alta presión o una vejiga hipertónica, ¿vale? Y vas a perder también la capacidad de poder relajar el esfínter y no vas a poder realizar un adecuado o un correcto vaciamiento. Entonces son vejigas que dentro tienen mucha presión, tienen una presión muy alta, que no tiene la orina por donde evacuarse, si no utilizas una sonda o si no utilizas un catéter. Y entonces la única vía o el único lugar a donde se puede fugar esa orina es hacia los uréteres, ¿vale? Y entonces va a llegar la orina, vas a tener un reflujo vesicoureteral y eso va a llegar al riñón. ¿Y qué va a pasar en el riñón? Hidronefrosis. Exactamente, hidronefrosis. ¿Y esa hidronefrosis qué te va a condicionar? Una lesión renal. Una lesión renal. Exactamente, una insuficiencia renal, ¿sale? Entonces, eso no va a ser tan rápido, eso por supuesto va a ser más en periodos de tiempo mucho más largos, ¿no? O sea, les decía, como a mediano, largo plazo, ya que pasó la fase aguda y subaguda incluso de la lesión. Pero es importante tenerlo en mente porque pareciera como algo muy lógico, pero de verdad les sorprendería la cantidad de lesionados medulares, incluso estando ya en una etapa aguda a las que les dicen, ¿sabes qué? No, les vamos a quitar la sonda y nada más se va a apretar la pancita y con eso va a orinar.
¿vale? Y terminan haciendo unas insuficiencias renales importantes. Listo, entonces esos tres ténganlo siempre en mente, ¿no? Por las probables complicaciones que pudieran tener. Y luego vamos a la que sigue, la de los miotomas. Ahí decías de los músculos clave. La realidad es que el concepto de músculo clave no habla de un solo músculo, sino de un movimiento en el que están involucrados varios músculos y por eso son miotomas. Por ejemplo, tú para poder hacer la flexión, la flexión del codo, ¿qué músculos están involucrados? Pues del codo, dijo, la flexión del codo. Ajá. Pues el bíceps, el braquial y... ¿cómo se llama este otro? Son tres. Falta uno. Venga, falta uno. ¿Quién le ayuda? ¿Cuál le falta? El supinador, ok, perfecto. Sí, el supinador, ¿sale? Entonces sí, tienes tu bíceps, tu braquiradial, ¿sale? Y tienes tu supinador, ¿sale? Esos tres músculos te van a permitir hacer la flexión de codo. Si tú revisas la inervación de cada uno de esos músculos, la realidad es que la raíz que tienen en común es C4, pero el nervio terminal que va a inervar cada uno de ellos no va a ser exactamente el mismo. ¿Vale? Entonces, cuando hablas de músculos clave, hablas del movimiento de flexión del codo y qué tanta fuerza te hace la persona para poder vencer, para poder vencer la gravedad o después para poder vencer algo de resistencia para realizar ese movimiento en específico, ¿vale? Y eso se relaciona con una raíz, con una raíz espinal en específico. Es una forma muy indirecta de valorarlo, pero es la manera más efectiva de saber que tu raíz está funcionando bien. ¿Por qué? Porque si nada más aislaras el músculo y entonces buscaras únicamente actividad del bíceps, no podrías decir que estás evaluando ese nivel espinal, porque hay otros músculos involucrados en ese movimiento, ¿no? Y muy probablemente, si no lo aíslas de manera correcta, entonces estés evaluando otros músculos que le están ayudando y con los que está compensando cierta debilidad. Lo mismo pasa con el resto de esos músculos clave, ¿vale? Los extensores de muñeca son varios, ¿vale? El único que quizá pudiera estar más aislado es el ABD del meñique, ¿vale? Pero bueno, yo creo que sería prácticamente el único que funciona solito y que se evalúa solo. El resto son grupos musculares que llevan a cabo un movimiento de manera conjunta, ¿vale? Entonces, igual ahí no se queden como con la idea de que es un músculo en específico, sino que es el movimiento a partir de músculos que comparten inervación por una raíz en específico o por una raíz en común, ¿vale? Y ya prácticamente, sí, era eso. No, y del esfínter anal externo. Por ahí dijiste que que era importante estimular para ver que tuviera contracción. No tanto así, fíjate, existen al menos un par de reflejos que te van a permitir una contracción del esfínter anal y va a ser evidente y que tienes que revisar también en una lesión nodular porque eso te va a dar algunos datos para saber si tu lesión es completa, incompleta y cómo está evolucionando, que es el anal cutáneo y el anal externo.
Lo que buscas cuando haces un tacto es que la contracción del esfínter sea voluntaria, es decir, que realmente exista un aumento de presión, que exista una contracción que esté regulada y que esté dirigida por la persona, ¿no? De manera como muy consciente, de manera muy bien, pues vamos, muy voluntaria. ¿Vale? Entonces son como un par de cosillas diferentes. Tú puedes tener el reflejo intacto, pero puedes no tener contracción anal voluntaria. Y eso ya te cambia por definición, te cambia tu nomenclatura del diagnóstico. ¿Vale? Ok, doctor. Dale. Ok, entonces ya con esos conceptos entramos a lo que es la escala de Asia. Esta escala nos va a permitir clasificar la lesión que haya sufrido el paciente en 1 de 5 posibles grados de acuerdo a la presencia o ausencia de la función motora y sensitiva que pues presente, ¿no? Y ya con esta escala podemos más o menos inferir o determinar la severidad y el pronóstico pues que tenga. En sí la hojita el formato que vamos a usar, no la hojita, el formato es el que ven en su pantalla, pero ahorita les voy a explicar más o menos todo. Ok, entonces con esta escala vamos a valorar lo que es la función motora y la sensitiva y después sacamos los niveles. Para la función motora, como ya habíamos comentado hace un momento, vamos a darle valores de 0 a 5 de acuerdo a, pues, a los músculos clave que vamos a estar evaluando. Como ya explicó el doctor, pues creo que sí, yo tenía mal el concepto, entonces vamos a estar valorando los movimientos de estos músculos de acuerdo a la raíz. Como pueden ver, en esta forma no puedo apuntar, pero si ven la tabla del lado derecho, ahí viene lo que es, dice motor y abajo músculos clave. Y luego vienen 10 casillas con las raíces de C5 a T1 y luego de L2 a S1. En la tabla del medio vienen los movimientos que se pueden o se deben de hacer para valorar cada uno de estos pues músculos clave. Y a cada uno de estos les vamos a poner un valor de 0 a 5. Al final vamos a sumar los valores de las extremidades superiores, tanto derecha como izquierda, con la de las inferiores, y vamos a tener un puntaje total de la función motora. Ok. Ahí, espera. Ok. Para la función sensitiva vamos a hacer algo similar, nada más que los valores van a ser de 0 a 2. El 0 va a ser una sensibilidad ausente, o sea, que el paciente no sienta el estímulo. 2 va a ser que lo tenga intacto o normal y 1 que esté alterado. Aquí vamos a estar evaluando dos cosas, el tacto fino y la prueba de pinchazo. Esto ya ven los martillos para explorar que tienen, creo que como una punta pues afilada o se puede partir una batelenguas y la punta y demás. Esto para el pinchazo y el tacto fino pues con algo romo. Vamos a estar evaluando todos los dermatomas como pueden ver ahí y también vamos a estarle poniendo valores de 0 a 2. Al final vamos a hacer lo mismo que con el motor, vamos a tener una puntuación total de todos los dermatomas. Ok. Ahora bien, ya con estos valores, pues podemos determinar los niveles tanto motor como sensitivo y finalmente el neurológico. El nivel motor va a estar dado por el músculo más inferior o más bajo que tiene un grado 3 o un valor de 3, pero tiene que cumplir el criterio de que los músculos clave superiores estén intactos o tengan un grado 5. El nivel sensitivo va a ser el dermatoma que se encuentre intacto y sea el más inferior. Para que se cumpla tiene que tener sensibilidad al pinchazo y al tacto fino, o sea, no puede ser uno de los dos, tienen que ser los dos y pues va a ser el dermatoma más inferior. Ahora bien, para determinar el nivel neurológico,
Este va a estar dado por el nivel más bajo donde se preservan ambas funciones. O sea, no puede ser solo el motor o el sensitivo, tienen que ser los dos. Entonces, si tenemos un nivel motor en, no sé, en T1 y un sensitivo en, no sé, T5, pues el nivel neurológico entiendo que sería el T1. No porque tengamos el sensitivo más abajo, pues ese va a ser el neurológico. Y también tenemos que describir el tipo de lesión, que puede ser completo o incompleta. Va a ser completa cuando no existe, como ya nos comentó el doctor, cuando no existe una contracción anal voluntaria y cuando todos los dermatomas tengan un valor de 0. Y pues va a ser una lesión incompleta cuando no cumpla estos criterios, ¿no? Es decir, que exista función motora o sensitiva en los segmentos más inferiores, que son S4 o S5. Ya con estos niveles determinados podemos dar finalmente el grado de la lesión. Los grados van de la A a la E, donde un grado E es que el paciente tiene una función motora y sensitiva normal, y el grado A es que tiene una lesión completa, es decir, no tiene funciones tanto motora como sensitiva en los segmentos sacros de S4 o S5, o sea, los más inferiores. Los grados B, C y D van a ser para lesiones incompletas en las que va a haber mayor o menor función, ya sea sensitiva o motora. Por ejemplo, podemos ver que el grado B tiene una función sensitiva conservada, pero no hay función motora por debajo del nivel neurológico. Y este va a incluir a los segmentos más distales, o sea, los de S4 y S5. Los de C y D explican una función motora conservada, pero lo que va a ir variando es el puntaje que se le haya dado a los músculos clave. O sea, el C es cuando cuando más de la mitad de los músculos clave tienen un nivel menor a 3, y un D es cuando más de la mitad de los músculos por debajo del nivel neurológico tienen un puntaje mayor o igual a 3. Entonces, para eso nos sirve determinar todos los niveles que les mencioné, pues con anterioridad. Doctor, no sé si quiera comentar algo sobre esta escala, porque ya es la última de esta. Sí, de la Asia. La verdad es que la clasificación de la Asia ha cambiado un poco a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ahorita lo que decías, ¿no? De la exploración sensitiva, el pinprick o la sensibilidad al dolor y al tacto romo, sí ya te permite utilizar 2, 1 y 0. Antes no, antes te hablaba de totalidades, ¿no? Te decía, no, lo que pasa es que si no puedes discriminar entre un dolor, un toque por algo romo y un toque que te genere dolor, entonces no, pues, no tienes esa sensibilidad y no hay puntos medios, ¿no? No hay de me dolió un poquito o me dolió un muchito, sino que era de casi le preguntabas toco o pico, ¿no? Hoy ya te lo permite. La forma en la que se evalúa y en la que se estructura el diagnóstico esencialmente es la misma, ha tenido igual también por ahí algunas variaciones. Lo que dices es importante y tiene relación con lo que mencionaban hace ratito, ¿no? De si una lesión es completa o incompleta. Por ejemplo, tú puedes tener por imagen, puedes tener una lesión que aparentemente sea completa y aún así tener sensibilidad en segmentos sacros, y eso ya te cambia el diagnóstico a una lesión incompleta, ¿no? Y si tienes aparte contracción anal voluntaria, entonces eso también hace que tu lesión medular se vuelva incompleta, ya de tipo C. ¿Vale? En las completas hay una particularidad que son zonas de preservación. Esencialmente lo que te ayuda a establecer el diagnóstico de completa e incompleta son los segmentos sacros. Por eso es muy importante en todo paciente hacer una exploración de estos segmentos desde el principio.
¿vale? Porque de esa forma tú puedes estructurar o puedes ver cómo va la evolución y si va empeorando o va mejorando. ¿Vale? ¿Por qué va a ser importante eso? Porque sobre todo en las primeras horas de una lesión medular, el proceso inflamatorio y el daño por ese proceso inflamatorio a la médula puede ser muy importante y puede condicionar que una lesión vaya bajando de nivel o vaya subiendo de nivel, mejor dicho, de manera como rápida, ¿vale? Les decía, en las lesiones completas tú puedes tener zonas de preservación y por ahí en el esquemita o en la hoja donde se van guardando los datos, ahí menciona, ¿no? Si te hace la pregunta de si existen zonas de preservación. ¿Qué son esas zonas de preservación? Se dan cuando hay lesiones medulares completas, es decir, no tienen ni sensibilidad ni actividad motora en segmentos sacros, pero hay cierta actividad en algunos segmentos por debajo del nivel de la lesión, ¿vale? Entonces, eso es como una clave, porque de repente, alguna vez en la vida yo llegué a ver una lesión completa que caminaba, porque se habían aprovechado muy bien esas zonas de preservación, porque la realidad es que al final la extensión de la lesión no fue tan importante. Sin embargo, los segmentos sacros seguían fundidos y no tenían nada de actividad ni sensitiva ni motora. Entonces seguía siendo una lesión medular completa, ¿vale? Y eso es como importante. Lo otro, hacer la diferencia entre C y D, también es como es importante que tengan como ese concepto, ¿no? Que es a partir de la evaluación motora de esos músculos clave de los que hablábamos ahorita. Entonces, si la fuerza es de la mitad de los músculos por debajo del nivel de la lesión, está por debajo de 3, pues será una C. Si están por arriba de 3, será una D. Entonces, ahí también es importante tener bien en mente qué músculos son para que lo puedas evaluar, ¿no? También en el último formato de la ASIA, por ahí viene un espacio en el que tú puedes describir si hay músculos que no sean considerados músculos clave, pero que tengan cierta actividad. Por ejemplo, en las lesiones a nivel torácico altas o nivel torácico bajas, será importante ver cómo están músculos de la respiración, y esos no están incluidos dentro de los músculos clave. También en las torácicas y en las lumbares será importante ver cómo está la actividad de los músculos abdominales, y eso tampoco están dentro de los músculos clave, pero te habla muy bien de cómo puede ir evolucionando tu lesión medular. Y ya a largo plazo, entonces para nosotros en rehabilitación pues es muy importante, porque ya funcionalmente puedes establecer como un mejor pronóstico, ¿vale? Pero así como de a básico, tener como muy bien claro cómo es el diagnóstico y cada cuánto lo tendrás que estar evaluando. Lo ideal o lo recomendado sería que la primera evaluación de ASIA sea en cuanto el paciente esté estable. Entonces, si te lleva urgencias y es un paciente estable, que que no tiene como comprometido la vida y que tiene una columna estable también, entonces lo mejor sería que hicieras una evaluación de ASIA para que tengas un punto de partida y tengas una exploración inicial y veas cómo va evolucionando, ¿vale? Listo. Ok. Entonces nos quedamos en... Ok. Otro concepto que tenemos que tener presente y recordar y entender es el de choque medular. Este hace referencia al cuadro posterior o al cuadro, pues sí, que sigue al daño intenso en la médula espinal.
Este se va a ver manifestado en el paciente como una pérdida o una disminución de las funciones por debajo del sitio de la lesión. Entonces vamos a ver que tiene parálisis flácida y afección sensitiva. Como ya mencionamos con anterioridad, lesiones en niveles altos van a aumentar lo que es la gravedad del cuadro porque puede existir algún compromiso respiratorio. Pero pues tenemos también que entender que este tipo de choque, o sea, el choque medular es reversible o transitorio, pero pues va a variar de paciente a paciente. Puede durar algunas horas o puede llegar hasta semanas. También recordar el choque neurogénico, que es un proceso de tipo distributivo y este va a resultar de la interrupción de la emisión simpática medular. Lo que sucede aquí es que se altera el sistema simpático, ¿no? Lo que lleva a la pérdida del tono simpático y condiciona una vasodilatación generalizada. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Pues el paciente va a tener disminuidas las resistencias vasculares periféricas, el retorno venoso y también el gasto cardíaco. Por eso la clínica del paciente con un choque neurogénico es que tenga hipotensión, bradicardia, la piel va a estar caliente y enrojecida por la vasodilatación y esto puede explicar también la hipotermia que pueda presentar. No hay que confundir los conceptos de choque medular y el neurogénico, no son términos intercambiables y pues no vamos a decir que un paciente tiene choque neurogénico, ¿no? O sea, al principio se dice que es un diagnóstico de Descartes, donde lo estaba leyendo, pues debemos de considerar otras etiologías, ¿no? Antes de decidirnos por un neurogénico. Recordemos que el choque hipovolémico es el que con más frecuencia se ve en pacientes que han sufrido traumatismos. Entonces, podemos investigar más por ese lado. Pero, pues, ajá. Los síndromes medulares, por su parte, van a estar caracterizados por... Dame chance, Arturo, perdón Sí. que te interrumpa. Ok. A ver, ¿cuál es la opinión general? Sí, ciertamente es un diagnóstico de descarte, ¿no? O sea, deberías de descartar cualquier otra etiología. Si estás como en el medio de, le das, le pones, no le pones volumen, ¿vale? Pensando que sea hipovolémico. Le pones, no le pones aminas, pensando que sea neurogénico, ¿vale? ¿Qué le haces? ¿Ustedes por cuál se irían? Pues, si se supone que el hipovolémico es el más común, pues sí le vas a poner volumen. O sea, tienes que meterle volumen. Pero por aminas, tal vez no se las daría de primera intención, porque sí he sospechado que es pues, hipovolémico. Ok. ¿Quién más? Yo pienso que pues sí le iniciarías a reponer con volumen, ¿no? Pero como dijo mi compañero, ya si te queda por descarte, siempre vigilando cómo estaría la presión. Ya si no ves que no recupera, pues entonces ya te vas a ir más a pensar en otro tipo de choque. No creo que sería lo esencial determinar qué tipo de choque específicamente tiene y una forma de hacerlo sería por esta forma en la que si le repones volumen y no recupera presión, pues entonces ya te estarías pensando en el neurogénico y entonces sí podrías utilizar una mina. Sí. ¿Quién más? ¿No, ya?
Pues yo igual me quedaría con una idea similar como lo que comentan mis compañeros, porque de acuerdo a lo que recuerdo que menciona el ATLS, pues viendo en un contexto de trauma, pues lo más común es que pensarías es que es un choque de tipo hipovolémico en este contexto, y pues podríamos iniciar esa reanimación con fluidos inicialmente, o sea, pero no un fluido, no tanto volumen, solo máximo 2 litros, valorar la respuesta y en este caso pues ya como un diagnóstico de descarte e iniciar una amina que pues ayude tanto en acción alfa como beta para ayudar a la vasoconstricción periférica y la actividad cardíaca. Ok, justo eso, ¿no? O sea, también no nada más, o sea, sí es importante ver qué tanto responde al volumen, es importante ver cómo está en el estado general las causas probables de ese estado de choque, pero es importantísimo también cómo están tus resistencias, es importante también cómo está tu función cardíaca, qué tanta respuesta estás teniendo a una primera carga. Aparte o sea, el protocolizar en ese momento y en agudo, y buscar hacer como un diagnóstico diferencial de la causa, si es hipovolémico, si es neurogénico, es muy importante, pero pues sí, no, o sea, lo ideal sería como un manejo mucho más, más completo, no nada más de, no, pues llénalo de líquidos a chorro, ¿vale? Ni pensar que porque pudiera ser no sé, un trauma cerrado o algo así, pues va a ser nada más neurogénico, ¿no? Entonces bien importante el protocolizar e irse con evidencia a partir de las respuestas que vayas teniendo, pero sí actuar rápido y tal, pero muy bien estructurado, porque si no, ahí te vas a buscar otras consecuencias otras complicaciones que tampoco quieres tener, ¿no? Dale. Ok. Entonces, retomando, los síndromes medulares van a estar caracterizados por varios signos y síntomas que pues van a variar de acuerdo a la localización donde se dio la lesión, ¿no? En un corte pues transversal. Aquí también se habla de lesiones completas e incompletas, pero pues se dice que es completa cuando no hay ni función motora ni sensitiva por debajo del nivel de la lesión. Y una incompleta sería cuando persisten pues parcialmente las funciones motora, sensitiva o las dos por debajo del nivel de la lesión. En el síndrome medular anterior, la afectación va a estar dada sobre todo en las porciones que incluyen los tractos espinotalámicos y al corticoespinal. Esta puede ser dada, pues, por el tema que estamos viendo, ¿no? Por traumatismo que involucra una compresión directa de la médula, pero también otra causa común, hasta cierto punto, es isquemia de la arteria espinal anterior. En sí, el paciente que sufra este daño, pues va a tener una parálisis completa por debajo de la lesión y pues va a tener pérdida de la sensibilidad al dolor y a la temperatura. Pero pues va a conservar tanto la propiocepción como la función vibratoria. Entre los síndromes medulares se dice que este es el que tiene un pronóstico más insatisfactorio, ¿no? Comparándolo con los demás. El siguiente síndrome es el central. Este suele estar dado por lesiones por hiperextensión y también se habla de que algunos tumores intramedulares pueden ocasionarlo. El paciente va a tener o va a estar manifestando cuadriparesia. Esta va a ser mayor en los miembros superiores que en los inferiores. También va a tener cierta pérdida de la sensibilidad al dolor y a la temperatura. Y bueno, se dice que tiene un mejor pronóstico que otros síndromes y el patrón de recuperación se observa o se ha observado que es ascendente. Primero se recupera en los miembros inferiores, después la función vesical y por último en los miembros superiores.
¿Por qué es así el patrón de recuperación? ¿Y por qué también es así la presentación clínica o la afectación más marcada en los superiores que en inferiores? Será por la distribución que tienen las fibras, ¿no? En la médula. Ok, muy bien. Exactamente, es por la distribución somatotópica de la médula, ¿vale? Si tú te vas a niveles superiores, pues obviamente tienen mayor representación las extremidades torácicas, digo, siempre y cuando sea a niveles superiores, hablamos de cervicales, ¿no? Y si vas descendiendo, pues obviamente tienen mayor representación las extremidades pélvicas, ¿no? Entonces, justo por eso es. Muy bien. Ok. El siguiente es el síndrome posterior. Y pues como su nombre lo dice, la afección va a estar dada en los tractos ascendentes pues de la porción posterior, ¿no? Además de estar causados por lesiones traumáticas, se menciona que otras causas comunes son la deficiencia de la vitamina B12, pacientes con esclerosis múltiple y también la mielopatía por sífilis. En sí, lo que va a disminuir en esta va a ser la propiocepción, la sensibilidad vibratoria y el tacto débil. Y la clínica de los pacientes con este síndrome es la marcha tabética o atáxica, en la que pues ya sabemos que el paciente va a estar viendo hacia abajo mientras camina y los movimientos van a ser un poco exagerados, ¿no? O sea, levanta la pierna un poco más de lo que debe y pues va a estar golpeando el piso con el pie o azotándolo, ¿no? Y el signo de el Romberg positivo es en el que el paciente cuando cierra los ojos, pues se inclina hacia un lado o como que se cae. Este signo, cuando es positivo, nos indica de algún trastorno vestibular o propioceptivo, pero pues por lo que entendí podemos diferenciar entre estos dos. Si el paciente, aun cuando tiene los ojos abiertos y se cae, pues ya sería una patología, digo, un trastorno vestibular. Si solo es con los ojos cerrados, pues es únicamente propioceptivo. Pues más o menos. ¿Sí? O sea, sí, pero no, o sea, sí, estás bien, pero porque es como lo general. Okay. No estoy muy de acuerdo porque realmente un paciente con una alteración importante en la propiocepción puede estar, o sea, puede tener los ojos abiertos, sin embargo, no estar dirigiendo la mirada hacia donde está parado, pues, o sea, estar viendo sus extremidades y es suficiente para que se caiga. Porque no sabe exactamente en dónde está en el espacio. Y el no saber, el no tener esa concepción de en dónde estás en el espacio, es suficiente para que no tengas suficiente balance o un correcto balance muscular, no tengas una buena postura, ¿vale? Y puedas tener problemas de... No es como tal de equilibrio, pero sí de balance, ¿sale? Entonces, que es como un poquito más complejo la sensibilidad propioceptiva que eso nada más. Pero está bien. Ok. Otros dos síndromes medulares son el de Brown-Séquard, que en la afección va a ser va a ser hemimedular. Se menciona que la causa más común es por trauma de tipo penetrante o también por alguna herniación. Y en el paciente va a tener una paresia espástica con disminución propioceptiva pues ipsilateral y también una afección a la sensibilidad térmica y dolorosa pues contralateral. El otro síndrome es el que se conoce como de cola de caballo. En se va a deber por una compresión de las raíces lumbares y sacras y no tanto por un daño pues directo a la médula como en los anteriores, ¿no? Puede estar dado además de por traumatismos en esta porción, también por degeneración discal o algunos tumores. Y en sí pues va a tener una pérdida de la función motor y sensitiva pues variable en las extremidades pélvicas y disfunción vesical también, entre otros, ¿no? Ok, entonces como ya vimos, las lesiones medulares pueden estar causadas por varios mecanismos, ¿no? Pero
los más comunes son los traumáticos. Estos incluyen a diferentes fracturas o fracturas con luxaciones, también lesiones de tipo penetrantes y demás, pero pues como vimos en los síndromes anteriores hay un sinfín de causas que pueden dar, pues provocar estos problemas. La fractura del atlas, perdón, es creo que la más común en este tipo de traumatismos. Y esta se debe a cargas axiales que provocan el desplazamiento de los cóndilos hacia abajo y ocasionan o provocan el estallamiento de la vértebra. Entonces, las masas laterales se van a separar. Se habla de que esta fractura es inestable cuando se involucra al ligamento transverso, o sea, que se altera. Y cuando se sospecha de esta fractura, se tiene que pedir una radiografía con boca abierta, es característico. Algunas variantes de esta fractura es que el ligamento transverso se rompa, pero que no exista fractura, o que la fractura no sea, digámosle, completa de la vértebra, o sea, que solo se fracture ya sea el arco anterior o el posterior, y esto se ve sobre todo cuando el mecanismo es por hiperextensión. Ahora sí, la fractura del axis es otra fractura común. Este es resultado de politraumatismos o de lesiones de alta energía, ¿no? El paciente cuando sufre esta fractura va a referir dolor pues inmediatamente y va a ser muy intenso en la zona alta del cuello y puede tener también asociado daño neurológico variable. Puede solo tener una movilidad limitada o algún tipo de hipoestesia hasta cuadriplegia. Hay tres tipos de esta fractura. La tipo 1 es la única que se considera estable y es en la que solo se observa abulsión de la punta. Se dice que tiene buen pronóstico. Las tipos 2 y 3 se consideran inestables. En la 2, la fractura se da en la unión que tiene la apófisis con el cuerpo y se dice que es la más común. Y la 3 es la que se observa en la base de la hipófisis. De la apófisis, no hipófisis. Perdón. Ahora bien, ya que vimos todo esto, ¿cómo se va a valorar al paciente? Es casi obvio que la exploración neurológica tiene que ser muy detallada. Como dato, se dice que un indicador de riesgo elevado de lesión medular es que el paciente tenga incontinencia. Como ya vimos, las raíces más inferiores, pero pues hay varias zonas que hay que tener mucho cuidado, como ya vimos también. La valoración pues va a incluir determinar la fuerza y la sensibilidad que tenga el paciente y creo que el doctor también lo mencionó casi al principio, hay algunos reflejos que nos ayudan a determinar también la integridad, sobre todo sacra. Por ejemplo, el reflejo bulbocavernoso lo podemos evaluar si comprimimos el pene del paciente y tenemos que ver si el esfínter anal se contrae. El cremastérico también y el anal. Si hay contracción involuntaria y pues también voluntaria del esfínter, pues podemos considerar que existe una conservación moderada de las fibras en esta zona. En cuanto a la evaluación radiográfica, pues se indican radiografías de la columna cervical cuando el paciente presenta dolor a la palpación en la línea media en esta porción, cuando tiene déficit neurológico o alguna alteración en el estado de conciencia, si se sospecha que que esté intoxicado, y si tiene una lesión o varias que puedan distraer en relación con el dolor, o sea, que no se puede evaluar bien. Por el contrario, no se indican los estudios radiográficos cervicales, cuando no tiene factores de alto riesgo. En la partecita de abajo se mencionan estos, por ejemplo, que tenga... Los factores de alto riesgo son la edad, ¿no? Que tenga más de 65, un mecanismo de lesión peligroso, o sea, por caída, por choque, por atropellamiento, demás, o que tenga parestesias en las extremidades. Si no tiene alguno de estos factores, pues se dice que no se indica. Tampoco si tiene factores de bajo riesgo, que también los pueden observar ahí, o si el paciente rota de forma activa el cuello. Esto es 45 grados hacia la derecha y otros 45 pues, a la izquierda. Se menciona también que la tomografía debería ser la primera forma de evaluar pues el daño en este nivel, si es que está disponible, pero pues si no,
las radiografías simples pueden hacer muy bien su trabajo con las proyecciones lateral, AP y con la boca abierta. También vale la pena tener presente que aproximadamente un 10% de los pacientes que tienen fracturas en la porción cervical pueden tener una segunda fractura en zonas no contiguas. Entonces, se indican radiografías en otras porciones de la columna cuando los mecanismos son los que pueden ver ahí, o sea, que sea por lesión por proyectil, de alta energía, o sea, choques muy intensos, caídas a 3 metros, atropellamiento de más. También si tiene lesiones coexistentes, ahí podemos ver si tiene fracturas costales o lesiones en víscera hueca y demás. Ahora bien, el manejo del paciente que ha sufrido un traumatismo y se sospecha lesión en alguna porción de la columna o de la médula, pues lo primero es pues, restringir su movimiento, ¿no? Restringir, evitar el movimiento hasta que se excluya algún tipo de compromiso medular o que se haya evidenciado alguna fractura. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues recostando al paciente en alguna superficie firme, sin rotar o doblar la columna. Si es que se tienen a la mano o pues donde estemos, se pueden utilizar collares rígidos. Esto mientras, ¿no? No son pues, permanentes ni nada. Y también, como mencionamos con anterioridad, pues evaluar y vigilar la vía respiratoria y la respiración del paciente cuando las lesiones involucren segmentos superiores, ¿no? De C3 a C5, por ejemplo, por una posible afección del nervio frénico. Y pues como ya hemos visto, la valoración neurológica claramente tiene que ser antes de que el paciente se sede o se intube. Aquí se menciona el uso de soluciones cristaloides de forma, o sea, intravenosas para mantener una TA sistólica mayor a 90. Como habían mencionado mis compañeros, si la TA no mejora tras administrar estos fluidos, se puede pensar en utilizar vasopresores inotrópicos positivos, pero pues esto se dice que es de manera juiciosa, ¿no? O sea, tener muy en cuenta la clínica del paciente. También el uso de corticosteroides en lesiones no penetrantes. Se dice que se pueden utilizar, pero pues su uso es controvertido. Se mencionaba el uso de metilprednisolona. Y cuando la lesión sea por bala y esta tenga una trayectoria transabdominal, se recomienda o se mencionaba también el uso de antibióticos de amplio espectro intravenosos. Para el traslado del paciente, el paciente se tiene que estabilizar, sí o sí. Se pueden utilizar férulas o collares cervicales o demás que garanticen que el paciente no se mueva. Y se tiene que intubar al paciente si es que tenemos duda de que exista compromiso ventilatorio o que ésta sea inadecuada. Estas dos acciones van a estar encaminadas para evitar el retraso hacia las unidades finales donde se le va a dar el tratamiento pues, definitivo. El halo cefálico va a ser la única forma en la que podemos limitar el arco de movimiento en su totalidad, y las otras formas o las ortesis cervicales nos van a ayudar sobre todo a inmovilizar fracturas que ya se han reducido, o sea, las cervicales que ya se han reducido, o sea, no son formas finales de reducir pues, el movimiento. Y pues ya por último, el tratamiento operatorio de los pacientes que han sufrido, pues, o sea, se tiene que dar la importancia al estado clínico del paciente y a cómo está en el momento, ¿no? Primero, como ya comentaron, se tiene que estabilizar. Y se dice que las fracturas inestables son las que tienen mayor importancia. Esto porque si se corrigen, se puede evitar un compromiso mayor y la progresión de los posibles problemas neurológicos. Como les decía, las lesiones pues se tienen que priorizar, o sea, no puedes tratar, digamos, fracturas menores si todavía no estabilizas al paciente. Entonces se tiene que estabilizar y de acuerdo a la evolución que tenga con el paso de los días o pues, conforme se esté evaluando, pues ya se verá qué se hace después. Porque recordemos que cualquier tipo de manipulación durante una cirugía puede empeorar
las funciones neurológicas del paciente. Si es que no se han tratado, pues causas o lesiones un poquito más importantes. Y pues ya sería todo. Ay, no se pone negro, pero ya es todo, doctor. Buenísimo, muy bien, Arturo. La verdad es que, bueno, no sé si te habrán como apoyado a alguien que está buenísimo también, pero sí, vamos, resolviste más cosas que otras veces. Lo que decías ahorita al final del tratamiento quirúrgico es como bien importante, ¿no? O sea, no es, muchas veces es de fractura, pues que lo operen luego, ¿no? Pero hay que evaluar muchas cosas. Si tiene criterios de inestabilidad de esa columna, cómo fue el traumatismo, cuál es la etiología de este, y sobre todo si tiene algún otro problema asociado a ese mismo trauma, en caso de que haya sido un traumatismo, ¿vale? Alguna vez les comentaba que antes, creo que todavía los ortopedistas siguen utilizando como ese concepto de un second hit, ¿no? En pacientes politraumatizados, en el que dicen, ¿sabes qué? Si tú tienes una fractura y no es una fractura inestable y en ese momento puedes diferir como el procedimiento quirúrgico, difiérelo, no te va a generar como una mayor complicación, ¿vale? Siempre y cuando no esté inestable y no ponga en riesgo la vida de tu paciente, ¿vale? O puedas asegurar la estabilidad de esa fractura por otros medios, ¿vale? Pero pues, siempre recordar que un trauma pues, va a generar como un proceso inflamatorio sistémico, y si todavía eso le agregas que lo vas a someter a otra lesión, aunque sea muy bien programada y muy bien dirigida, finalmente pues estás generando un segundo proceso que también va o pudiera hacer que empeore el estado general de tu paciente. Entonces habrá que ser como muy cautos en esas decisiones y en el momento en el que se tomen esas decisiones. Lo que decías también de las órtesis y la manera de poder fijar una fractura, en realidad la única manera de poder fijar una fractura cervical, por ejemplo, que pudieran, o quizá podríamos decir que son las más importantes y las que apremian más esa fijación, pues es a través de un halo cefálico. Cualquier otra órtesis que utilices no te va a permitir cierto grado de movimiento, incluso un collarín rígido todavía te permite algunos grados de rotación y menos, pero también te permite ciertos grados de flexoextensión de la columna. Entonces, pues bueno, lo ideal sería colocar un halo cefálico con todo lo aparatoso que se ve y el choque psicológico que pudiera generar familiares en el paciente, pues sería lo ideal, al menos hasta que puedas estabilizarla ya de manera definitiva. Las torácicas, de dónde agarrarte bien, ¿no? Como para poder estabilizarlo. Pero bueno, las que más apremian son las cervicales. Y pues ya,
De lo otro, que siempre hay ahí como diferencia de opiniones, es en el uso de corticosteroides. La verdad es que yo, bueno, ahí en el INR somos muy de la escuela de utilizarlos, siempre y cuando no sea una herida penetrante o una herida por proyectil de arma de fuego. Pero sí utilizarlos, ¿no? No hay evidencia concreta de que les vaya mejor a mediano o largo plazo, pero tampoco hay evidencia de que les vaya exactamente igual o que les vaya peor. Si utilizas, bueno, esteroides contra no esteroides. Entonces, ya les decía hace ratito, el proceso inflamatorio en una lesión medular es como toda la cascada de lesión tisular por ese proceso inflamatorio es muy relevante, sobre todo porque la médula es un tejido muy especializado, muy sensible, que no tiene la gran vasculatura del mundo, entonces también puedes, ese mismo proceso inflamatorio puede generarte lesiones isquémicas y puedes agravar más la situación, ¿no? Entonces, pues ahí lean, documentense, formen su criterio, si es que se van a dedicar algo parecido a esto y vean pues también como opiniones de diferentes expertos que se dedican al manejo de este tipo de pacientes, tanto en agudo como en lo crónico, ¿vale? Y pues nada, pues ya es todo, ¿vale? No sé si alguien tenga dudas, si hay algún comentario. Por mi parte, no, Doc. Sí, yo tampoco, doctor. Sí, quedó claro, la verdad. Bueno, tal vez, por ejemplo, en choque neurogénico, ¿qué amina vas a usar? Puedes usar, me imagino que puedes usar Nora, porque pues las resistencias vasculares periféricas están disminuidas, pero, o sea, sí usas esa, ¿no? ¿Pero qué? Al final, ¿cómo fue? Pero sí puedes usar eso, ¿no? Usas noradrenalina o epinefrina. Exactamente, sí. Nora o Epi, ¿no? Como creo que ¿quién fue? ¿Alberto? Ya no vi quién Sí, había preguntado eso, pero Alberto. justo. Lo que decías hace ratito, la realidad es que lo ideal sería buscar una mina que te ayude tanto en el control y en intentar normalizar tanto tus resistencias periféricas como tu función cardíaca. Porque no vas a tener no vas a tener un solo origen del estado de choque, ¿no? No es como un choque cardiogénico que dices, bueno, pues lo que no me está funcionando es el corazón, entonces me voy a enfocar en el corazón, ¿vale? O en un choque séptico en el que dices, bueno, pues es que ahí lo que no me está funcionando realmente o lo que está más afectado son mis resistencias vasculares periféricas, sino que es algo, es como de manera muy sistémica, ¿vale? Y depende de el grado, del tipo de lesión, de la etiología de esa lesión también, ¿vale? Qué tan afectado y qué tan fácil de controlar y de sacar del choque puede hacer. Entonces, como dices, EPI, NORA serían la elección. Ok, doctor, gracias. ¿Qué más? Pues bueno, creo que ya no más, ¿vale? Entonces su examen es el lunes. Sí, Doc.
Ánimo, ánimo. No es tan malo como parece. Tengan mucha suerte, ojalá les vaya bien. Y pues tal, ahí si hay como alguna duda en algún momento de sus vidas, ahí pídanle mi contacto a Talito. Y sin mayor problema, pues ahí estamos para ayudar en lo que se pueda. Cuídense. Muchas gracias, Doc. Gracias. Doctor. Gracias, doctor. Gracias.